Se encuentra con nosotros el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, William. Gusto saludarlo. Ministro, ¿qué balance se hace a nivel regional? ¿Cuántas son en definitiva las escuelas cerradas? Se hablaba de 17. ¿Cuántas son en definitiva las afectadas por los incendios forestales en la región de Biobío? También, ¿por qué no decirlo, en la región de Ñuble? Sí, bueno, en el caso de la región del Biobío, como señala usted, son 17 los establecimientos siniestrados. 14 de ellos estaban en uso, ¿no? Hay 3 de ellas que son escuelas rurales que ya se encontraban cerradas. Y de esas 14 establecimientos estamos hablando de escuelas particulares subvencionadas, una particular pagada, otra, y un jardín BF. O sea, en el fondo estamos hablando de toda la modalidad educativa, si usted quiere, ¿no? Tanto escuelas particulares pagadas, subvencionadas y municipal. ¿Cuál es la estrategia pensando en marzo? ¿Se va a postergar el inicio de clases en las zonas afectadas? ¿Cómo se va a trabajar pensando en lo que se viene? Bueno, nosotros hemos hecho varias... la presencia mía en la región, ¿no es cierto?, junto también a la directora nacional de JUNAEP, la subsecretaria de Educación Parvularia, la vicepresidenta de Junji, ha sido precisamente poder mirar todo el sistema educativo, y nuestra primera tarea era la reubicación. Es decir, lo que hemos hecho ha sido, junto a la Seremi, ir conversando, dialogando, ¿no es cierto?, con las alcaldesas, con sus departamentos de educación, para ver de qué manera, ¿no es cierto?, hacemos primero una reubicación. Esa reubicación tiene distintas formas de plegarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Escuela San Antonio, que es una escuela rural en Tomé, justo al lado de la escuela siniestrada, ¿no es cierto?, que atiende 7 estudiantes, hay una capilla, por ejemplo, y esa capilla la pudimos mirar ayer con detenimiento. Si bien es un establecimiento que no está hecho, ¿no es cierto?, para el servicio educativo, tiene cocina, tiene casino y además tiene el espacio, y además existe mobiliario para que partan las clases el día 3 de marzo en ese establecimiento. Misma situación en la que, por ejemplo, observamos ayer en San Juana. Yo estuve un poquito antes del presidente, fuimos hasta Colico Alto, observamos esa escuela, hasta la escuela de Colico Bajo, ahí también la posibilidad de que durante al menos un par de meses funcionemos en el internado de la escuela de Colico Alto, que no fue siniestrado, sino que más bien la escuela y la posta. Esa dependencia tiene el espacio físico para poder atender a 30 estudiantes. Los estudiantes tanto de Colico Alto como de Colico Bajo van a poder funcionar en esa escuela. Quizás la situación más grave que nosotros podemos observar hoy día es en Punta de Lavapié, ¿no? Porque sabemos que esto está en la comuna de Arauco, es una caleta, está, ¿no es cierto?, más bien rodeada de estos bosques, todos ellos, ¿no es cierto?, lamentablemente incendiados. La única posibilidad que tenemos ahí es que esos 144 estudiantes de esa escuela sean trasladados con transporte, obviamente, ¿no es cierto?, garantizado por el municipio, con los fondos, ¿no es cierto?, que se entregan desde el Estado, a la escuela de Tubulo, a la escuela de Yico. La idea, ¿no es cierto?, es que no exista un retraso en el inicio del año escolar y que todos estos estudiantes, que en total son 900 los de la región, puedan, ¿no es cierto?, comenzar su año escolar el día 3 de marzo, que es la tarea que nosotros hemos venido a desarrollar acá. Pero eso podría cambiar. ¿Podría haber un retraso o su idea es sí o sí partir en marzo con las clases en las zonas afectadas? Sí o sí partir el 3 de marzo, en el entendido, ¿no es cierto?, que existe infraestructura disponible, si no en el sector mismo o no en una infraestructura que esté pensada, ¿no es cierto?, para el servicio educativo, como la capilla, el internado. Esta es una situación no de la región, pero por ejemplo mirábamos en Araucanía, donde hay una posta que está muy cerca, ¿no es cierto?, de un establecimiento siniestrado, una posta antigua que está en desuso, que se puede utilizar, ¿no es cierto?, para una escuela que va a atender 7 estudiantes también. O sea, la idea es que parta el servicio educativo en la medida, ¿no es cierto?, en que tenemos la posibilidad de una cocina, a lo mejor no en el mismo lugar, pero sí cercana, con una buena y adecuada preparación de los alimentos, se puede llegar con la alimentación. O sea, asegurar el servicio educativo en términos de que los profesores tengan un espacio donde comenzar las clases, lo segundo, que tengan, ¿no es cierto?, la alimentación, y además de eso, proveer del mobiliario escolar y los útiles. Ministro, en el caso de la reconstrucción, pensando en eso, ¿qué se pretende instalar en las zonas afectadas, en las escuelas destruidas? ¿Van a ser escuelas modulares, muy similares, por ejemplo, a las que se instalaron acá en el 2010? ¿En qué está pensando usted? Sí, aquí hay algo que es bien importante aclarar. La situación, hoy día, ¿no es cierto?, la solución arquitectónica modular ya no es la del terremoto del 2010. Hoy día estamos hablando de otros estándares, ¿no? Hoy día la solución modular tiene las condiciones que permiten un adecuado servicio educativo en términos de ventilación, calefacción, o sea, permiten un adecuado bienestar para los estudiantes. Esas soluciones modulares no son rápidas tampoco. Hoy día todas ellas implican obras civiles menores. Hay que despejar el terreno, en algunos lugares hay que demoler. Precisamente yo vengo ahora de una reunión muy temprano en donde estábamos mirando de qué manera podemos
la maquinaria está siendo ocupada hoy día en el incendio, ¿no? Y por lo tanto no podemos disponer de la maquinaria para poder o demoler o remover escombros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Punta de Lavapié, donde el liceo, ¿no es cierto?, Jorge Valenzuela fue totalmente Sí, lo hemos llevado ayer en esta semana. No tenemos ninguna posibilidad total de la zona. Hasta que no tengamos, ¿no es cierto?, la remoción, que no hay terreno en ese espacio. Entonces la única posibilidad de reconstruir la escuela nueva, no sé si modular inicialmente, a lo mejor, ojalá hacer el proyecto definitivo. Los proyectos definitivos de reconstrucción por los tiempos naturales, ¿no?, que eso toma, son 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir haciendo viajar a esos estudiantes? No, lo que tenemos que hacer probablemente en una segunda etapa, después de la reubicación, solución modular. Obviamente, ¿no es cierto?, con los estándares que yo ya les he señalado, que son altos niveles, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad de durar años, y en paralelo comenzar con el levantamiento de los proyectos definitivos. Eso implica, ¿no es cierto?, que nuestra línea de conservación o reposición de establecimiento esté dedicada, ¿no es cierto?, y concentrada en la zona y en la región. Lo importante es que las familias tengan certeza de que las clases van a partir en marzo. Eso es muy importante. Después de la pandemia, la principal conclusión que tenemos desde el sector educativo es que en ningún caso los estudiantes tienen que quedarse en sus casas. La presencialidad es insustituible. La solución definitiva sería de aquí a 2 años. En esta primera instancia va a ser zona por zona con estas escuelas modulares bajo los nuevos estándares que usted menciona. Hoy día tiene que ser solución modular para que sea lo más rápido posible. ¿Y eso va a depender de cada zona? ¿O va a ser el mismo tipo de estructura? Tiene que depender de cada zona, Ya. Porque, por ejemplo, si yo voy a poner solo el caso, esto todavía no está, como le digo, totalmente cerrado, porque esto tiene que ver con el acuerdo posterior al diálogo que nosotros logremos con los municipios, en este caso con la alcaldesa. Pero, por ejemplo, Coliko Alto, el internado se encuentra en perfectas condiciones, ¿no? Hay que hacer un par de reparaciones, recibió un pequeño impacto en una techumbre, ¿no es cierto?, se quemó un espacio que no he utilizado de alguna manera. Pero puede funcionar ahí, la escuela, a lo mejor no hay que colocar ahí una solución modular, sino que directamente partir con el proyecto nuevo, o sea, la reconstrucción de la escuela. Funcionar a lo mejor estos 2 años que quedan en ese espacio, que es un espacio adecuado, en el internado, ¿no es cierto?, la escuela de Coliko Alto, que tiene, ¿no es cierto?, comedor, tiene cocina, tiene infraestructura que permite, ¿no es cierto?, atender a los 30 estudiantes. E inmediatamente, después de la remoción de los escombros, levantar el proyecto nuevo y comenzar ahí la reconstrucción de inmediato. ¿Y el proyecto nuevo sería vía trato directo, licitación? ¿Cómo es el proceso en ese sentido? A ver, aquí se combinan varias cosas. Cuando nosotros asumimos el gobierno, lo primero que hicimos fue comenzar, ¿no es cierto?, o activar el catastro de infraestructura escolar del país completo. El último catastro tiene ya 13 años. Ese catastro ya demostraba que había un retraso, ¿no es cierto?, en el mejoramiento de la infraestructura escolar en el país. Ese catastro está siendo realizado ahora, ¿no? Eso es a través de una licitación, eso es un ejercicio bien largo, más de 8.000 establecimientos catastrados en el país para indicar cuáles son sus estados, ¿no? Quién necesita reposición, quién necesita conservación. Posterior a eso, y este es un compromiso que yo llevo con el presidente, es presentar una modalidad de construcción, no reconstrucción, de construcción de establecimientos. Empalma de alguna manera con esta situación hoy día de los incendios. Para el país completo nos permita agilizar, ¿no? Porque hoy día lo que hay es se levanta un proyecto, ese proyecto en el fondo va al Ministerio de Desarrollo Social, tiene una evaluación, tiene un RS y luego viene la búsqueda de financiamiento, que son sectoriales, antiguamente eran los FNDR, hoy día estos más bien son recursos de las gobernaciones que uno podría hacer a través de los convenios de programación. Nuestra idea es ofrecer precisamente estos convenios de programación, igualmente, ¿no?, para poder usar fondos regionales, pero también tener una política de construcción, no reconstrucción, de construcción de establecimientos educacionales, a lo mejor junto al MOP, que nos permita, ¿no es cierto?, así como se levantan, ¿no es cierto?, la infraestructura pública de puentes, ¿no es cierto?, puertos, aeropuertos, una situación similar que nos permita, ¿no es cierto?, programar más allá de nuestro gobierno, en los próximos 10 años, bueno, ¿cuánta infraestructura escolar usted va a levantar en el país? 100 establecimientos distribuidos en qué región, dónde están las principales urgencias, ¿no? Esa modalidad tiene que ser distinta, creemos nosotros, a cómo se ha venido desarrollando ahora, porque son proyecto a proyecto, son lentos, si los municipios no tienen capacidad técnica, porque son pocos sus arquitectos, recuerda que esto tiene muchas iteraciones, van y vienen, se mejora el proyecto, no podemos demorar tanto. ¿Y esto para cuánto debería estar listo? Yo me imagino que nosotros al menos deberíamos dejar hoy día resuelta la reubicación, luego, ¿no es cierto?, la solución modular donde corresponde, al menos ya tener comenzado, ¿no es cierto?, la construcción hacia el final de este año, principios del próximo ya levantado, ¿no? Un anteproyecto que es diseño arquitectónico, mecánica de suelo, demora 7 u 8 meses. Perfecto. En la alimentación, un tema súper importante y trascendente,
muchos de los escolares, nuestros escolares de la región del Biobío y de Ñuble, no tan solo van al colegio a estudiar, sino también a tener actividades extraprogramáticas y también la alimentación. ¿Cómo se está garantizando la alimentación de cada uno de ellos? En cada uno de los lugares que hemos visitado, lo que hemos visto, sí hay disponibilidad de cocina y comedor. Eso es lo primero. Si cumple con ciertos estándares para poder, ¿no es cierto?, trasladar a las manipuladoras a esos espacios. En todos hemos visto que es posible al menos o cocinar directamente o traer los alimentos calientes, ¿no es cierto?, hasta los establecimientos para poder continuar con el servicio de alimentación. Lo mismo con los útiles escolares. Estas dos líneas de Junaev, por eso andábamos con su directora nacional, queremos garantizarla también para las familias, que tengan la certeza de que va a haber alimentación. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de la alimentación adecuada, no estamos hablando de la colación fría, que muchas veces como se resolvía esto a la rápida, ¿no?, sino que en comida caliente. Ministro, por último, para quienes pueden y tengan las opciones, se entiende, estamos en una situación crítica donde las casas están absolutamente destruidas, pero algunas afortunadamente no lograron ser afectadas. ¿La modalidad híbrida está contemplada o descartada? Desde nuestro punto de vista, esa modalidad debería ser la última opción que nosotros evaluemos, ¿no? A ver, nuevamente, así como yo les señalaba que era imprescindible la presencialidad, nosotros creemos que esta no es una modalidad, primero porque recuerde que hay muchas antenas, ¿no es cierto?, que permitían la conectividad, pensando que fueron destruidas, ¿no?, por el propio incendio, ¿no? Muchas de ellas se encontraban en estos cerros, colinas más altas. Lo segundo es que la experiencia que hemos tenido profesores con la educación a distancia claramente no ha sido necesariamente la mejor de todas, ¿no? Precisamente porque los niños no necesariamente se conectan, no están atendiendo total y plenamente. Muchas veces los profesores, o sea, la presencialidad, le vuelvo a señalar, es insustituible, especialmente no solo por el aprendizaje, sino también por el proceso de socialización que los estudiantes realizan. Y en una situación de emergencia, lo que hemos comprobado es que lo mejor es que los niños estén en las escuelas, precisamente para hacer el procesamiento y la reflexión en torno a lo que significa esta situación tan compleja que tiene una carga socioemocional importante. Bien, ministro, gracias por estar con nosotros, nuevamente invitado cuando esté nuevamente acá en la zona. Sabemos que tiene una apretada agenda, pero era súper importante tenerlo acá y esclarecer una serie de dudas, entre ellas, usted algo ya había dicho a mitad de semana en torno al inicio de clases sí o sí en marzo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.